Estamos nuevamente en este espacio de Alumni Watch. En la libertad se conquista, vincúlate con la Watch. Hoy día tenemos distintos alcances con el tema que tenemos en cuestión. Y vamos a hablar de mujeres indígenas estudiando ciencias. Ello a raíz de una publicación que se titula Puedo ser científica, mujeres indígenas estudiando ciencias, de las investigadoras Marta Silva Fernández y Paulina Sanzana Müller. Justamente tenemos en el estudio de la 90.1 a la docente de nuestra universidad, quien es doctora en educación en perspectivas culturales y educación comparada de la Universidad de California, de Estados Unidos. Muchas gracias, doctora Marta Silva, por estar con nosotros acá en la radio. Gracias a ustedes. Bien, pues como decíamos, tenemos varios temas que hablar, incluso un próximo viaje que le lleva a la Universidad de Harvard, una conferencia que tendrá prontamente, pero comencemos con el libro. Este libro es el resultado de un Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, ¿cierto? ¿Un FONDECIT? Sí. Y además se asocia a otras publicaciones. Aquí estaba viendo que tiene una publicación del 2008, que es un cuento, La ciencia de maravillarse. Bueno, empecemos. ¿Por qué indaga en relación a esto? También tiene una faceta de escritora, parece. Sí, me gusta bastante escribir y se viene otro librito, yo creo que en 2 años más, que ya está el borrador, digamos, en trabajo. Bueno, el primer libro de mujeres científicas, mujeres indígenas, salió justamente el proyecto FONDECIT de iniciación, que tuve desde el 2017 al 21. Sí. Ese libro, la gracia que tiene es que no es un libro como completamente inventado, sino que tiene resultados de la investigación del FONDECIT, que siempre ese ha sido mi interés, que los resultados de los proyectos, ¿no es cierto?, que de todo tipo de proyectos, particularmente los que vienen con dineros de los impuestos de todos los chilenos, en este caso ANID, puedan llegar a la gente. Entonces una mezcla de... es una historia, es la historia ficticia de un grupo de científicas que son indígenas, que hablan con una profesora, y los diálogos y el contenido son resultados de la investigación. Súper, excelente. ¿Y a quién está dirigido este libro? Ese libro lo hicimos pensando en preadolescentes, adolescentes, de séptimo a cuarto medio. Y quería mencionar que el editorial Arcano 4, que todos los años envía publicaciones, y ellos son especialistas en trabajos con ilustraciones, postuló el libro a las bibliotecas que tiene... ¿no es cierto?, el sistema de bibliotecas en Chile, y quedó seleccionado para hacer lectura complementaria. Ya, así que se van a imprimir más copias en algún momento. Excelente, sí, para conocer también desde temprana edad cómo es la labor o cómo comienza el interés por la ciencia también, porque sí. Me imagino que la idea es fomentar la ciencia. Efectivamente, sí. Bueno, me voy a referir a 2 cosas. Respecto justamente a lo que tú dices, bueno, las estadísticas en Chile particularmente y en varios países, en realidad a nivel mundial, es que las mujeres... hay menos mujeres en carreras científicas, particularmente matemáticas, que después me voy a referir a eso más adelante. Claro, mira, para complementar solamente, tenía aquí unos datos que justamente del Ministerio de Educación, que el 19% de las mujeres se matriculan en primer año en carreras relacionadas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sí, efectivamente. Que igual quería mencionar igual estos datos porque ejemplifica, bueno, son datos duros relacionados con el tema. Otro es que el 5% de las mujeres trabajan en áreas de tecnología, y 1 de cada 5 matrículas del área de tecnología, esto según 2018, corresponden a mujeres. Sí. Y así justamente por esa razón nace la publicación, ya por un lado para fomentar la vocación científica de estudiantes, ¿no es cierto?, pero particularmente para que las chiquillas se motiven a estudiar carreras científicas. Y bueno, hay
se ha estudiado mucho las razones de por qué hay menos mujeres en ciencia. Una de ellas tiene que ver con los estereotipos, con los, ¿no es cierto?, roles de género, con cómo las profesoras y profesores presentan, por ejemplo, las matemáticas. Hay un tema de ahí que no es que los chicos son mejores en matemáticas y las chicas en humanidades, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, mujeres científicas, mujeres indígenas, porque ahí la cifra es más mínima. acotada. Sí, más acotada. Y bueno, eso tiene también relación con que las universidades se abran a otros tipos de saberes. No solamente este saber que se llama occidental, la ciencia occidental, claro, ya, sino que saberes de otras etnias. Claro, bueno, estuvimos hojeando el libro y también, bueno, se mostraba eso, se rescataba la cosmovisión que tienen la cultura, en particular mapuche, sí, y saberes ancestrales, y los cuales pueden ser complementarios al método científico. Sí, sí, pueden ser, bueno, en el libro se habla, ocupo la palabra, se pueden articular o se pueden trabajar juntos. Sí, efectivamente, la universidad, pienso yo que debe ser un espacio donde converjan distintos tipos de saberes. ¿Puedo complementar algo respecto al libro y que mencionaste el libro La ciencia de maravillarse, que también tiene esta beta? Bueno, eso fueron resultados de mi tesis de pregrado, ¿ya? Y es lo mismo, es una historia, que eso es ficción, y de una chica que entrevista científicos, y hay todo un tema donde también hago difusión de cómo hacer una investigación en ciencias sociales, y del trabajo de hombres y mujeres científicas, y justamente es para fomentar vocaciones científicas. También va orientado a estudiantes ya. Y lo lindo de ese libro, que a mí me gusta mucho, la verdad, es que entrevisté a científicos de la Universidad Austral y del Centro de Estudios Científicos. Incluso después que hice las entrevistas, me di cuenta que entrevisté a 2 premios nacionales. Pero me alegra no haber sabido, si no me hubiese puesto muy nerviosa. O condicionado. Claro. Y bueno, uno de los resultados es sobre la experiencia estética que tienen científicos y científicas matemáticas respecto a lo que estudian, y que es algo que uno no se imagina, pero, por ejemplo, un físico me decía, mira, ¿sabes qué? Hacemos la fórmula o llegamos al resultado, pero hay algo que no nos cuadra, no está bello. Y muchos mencionaron eso, entonces creo que es un mensaje muy importante también en la ciencia, que no todo es cuadrado, que no hay imaginación, sino que estos otros estereotipos que hay. Entonces el libro también aborda eso, y ese lo están vendiendo en la librería Río de Letras. Sí. Qué bueno hacer difusión de tus investigaciones también y compartirlas. Sí. Y entiendo que eso igual tiene relacionado a una beta. Tú estudiaste también un magíster aquí en la universidad, sí, en comunicación. Sí. Bueno, mi pregrado fue en antropología, uh-huh, y luego en magíster en comunicación, y después el doctorado. Entonces fui estudiante de educación superior desde los 20 años hasta terminé creo que a los 30 años con el posgrado, 31, así que he sido estudiante toda mi vida. En particular del libro que mencionábamos, en el sentido de reconocer y visibilizar a las comunidades indígenas, ¿marca un hito en materia científica? Sí. Hay trabajos bastantes donde hay una población, digamos, un poco más grande, sobre cómo se aborda la cultura de estudiantes que se adscriben a pueblos originarios en la universidad, por ejemplo, en Canadá, en Australia y en Nueva Zelanda, donde hice una visita, una pasantía de un mes. Hablé con estudiantes maorí y cómo se insertan en
en la universidad, bueno, allá hay todo un cuento que está en la Constitución, las universidades tienen que tener espacios, hay otro sistema como, digamos, otro track de educación superior que empieza desde la básica hasta la universidad, que es solo para maorís. Así que varias cosas interesantes, así que en otros países se está justamente articulando y incluyendo otros saberes. Claro, justamente te iba a preguntar eso de la importancia de compartir experiencias formativas. Sí. Y cómo ves como la labor docente también. Sí, tú dices en las investigaciones en particular, sí. Bueno, el tema de profesor, profesora o personas docentes es en la investigación en el Fondesit, donde trabajé historias de vida, o sea, me siento con una persona, en este caso estudiantes de doctorado de distintas etnias que habitan Chile. Podemos estar horas hablando, así que te imaginarás la cantidad de información, investigación cualitativa. Y el profesor o profesora es uno de los factores fundamentales. La verdad es que no me gusta como culpar a los profesores siempre, ¿no es cierto? Que siempre han estado, digamos, en los colegios intervenidos, se les dicen tienen que hacer esto, lo otro. Pero el profesor o profesora es fundamental porque son más que enseñarte el contenido en sí, es la forma en que lo hacen, pero también, digamos, el mensaje que te entregan respecto a qué son las matemáticas, quiénes pueden hacer matemáticas. Por ejemplo, incluir este tema de lo bello que es hacer matemáticas, que es hacer ciencia, que es lo que... relacionadas con tu entrevistado más connotados. Sí, no, el profesor es demasiado importante, particularmente en la media y luego en el tránsito del pregrado al doctorado, que ahí ya hay una relación de mentora. Que no quiero hacer spoiler, pero te preguntaba eso porque también se relacionaba, el profesor y la importancia de la familia. Sí, la familia es otro. Coincidían los testimonios más bien de las abuelas que las incentivaban a relacionarse con la ciencia. Sí, y de eso hay estudios y datos que por un tema histórico de racismo sistemático, ¿no es cierto?, de exclusión, la generación de los abuelos, abuelas de los estudiantes con quien hablar, no quisieron entregarle a sus hijos, que son los papás de las personas que entrevisté, todo el conocimiento, la lengua, un montón de aspectos culturales del pueblo mapuche, que es la población donde, por razones obvias, o sea, porque más mapuches es la población indígena más grande. Entonces se pierde eso en la generación de los estudiantes que hay ahora, pero lo bonito que pasa es que la generación de los hijos, una vez que empieza a hablar con sus abuelos, empieza a recordar las vivencias con sus abuelos cuando eran chicos, en el campo, las prácticas de comida, que se acuerdan que fueron a Guillatunes, empiezan a averiguar más, ¿ya? Y ahí también es algo muy importante que varios estudios tratan también, que la universidad es un espacio donde estos estudiantes, digamos, se reencuentran o descubren su etnicidad. Es bien importante la universidad en ese sentido porque en muchas hay, por ejemplo, digamos, talleres para incluir, son cosas aisladas, de difusión de saberes indígenas. Las personas que estudian ciencias sociales, humanidades, como abrirles un mundo de, oye, soy mapuche, soy especial, este es mi tierra, o era, pero mapuches son gente de la tierra, toda la relación que hay con el agua, con los, ¿cómo se llama?, los seres, las plantas, los volcanes, la importancia de la naturaleza en esta identidad.
Bien. Mira, antes de cambiar de... No quiero romper la fantasía que hay en el libro, pero este grupo que se forma y que se muestra en el libro, que a través de una profesora que convoca a estudiantes con orígenes de pueblos originarios, ¿es ficticio o se conformó una agrupación? Eso es ficticio. Eso es ficticio. Sí, las conversaciones, los diálogos fueron... Esos son resultados de la investigación y la parte final del libro también. Eso lo dijo una chica científica. Creo que fue una que, no estoy rompiendo la confidencialidad, pero que era muy, muy lindo lo que decía, que ella estudiaba, trabajaba en un banco de semillas. Y la relación que hacía era como, yo estoy cuidando, guardando estas semillas. Es la relación de ella. Yo sé que puede ser muy, muy polémico los temas de banco de semillas, pero ella sentía que su etnia tenía que ver algo, ¿no es cierto?, con ciencia y con cómo proteger estas semillas. No voy a ahondar más para dejar ahí a la gente que pueda leer el texto. ¿Y dónde se puede encontrar este libro? Ahí en la librería Río de Letras, ex que leo. Sí, la que está en la Isla Teja, ahí está. Súper. Ya, pues mira, pasándonos a otro tema, tú también eres parte del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de los adolescentes y jóvenes, que se conoce como Núcleo Milenio IMAI. Y bueno, te quería preguntar qué trabajo están realizando ahí. IMAI. Ahí soy una de los investigadoras principales, ¿ya? Y el trabajo de IMAI tiene que ver justamente, como dice el nombre, ¿no es cierto?, que es trabajar, hacer investigación para conocer y para mejorar todos los aspectos que han estado, yo diría, siendo visibilizados. No es que los estudiantes ahora salgan con temas de salud mental, ya eso ha sido visibilizado, entonces estamos investigando para conocer mejor qué es lo que está pasando, el tema de, por ejemplo, que no se habla mucho, que es... ¿cómo que se llama? Un estigma, como se dice en psicología, que es el suicidio, ya estrés, el rol de las universidades también en esta configuración de visibilizar, que hay varias prácticas que siempre han ocurrido en la universidad, pero por varias razones ahora se ha visibilizado, o sea, incrementado podría decir, pero sí. Claro, sí. Y trabajan de forma interdisciplinaria y también con diferentes universidades. Sí. El proyecto está liderado por la Universidad de Chile, también está hay varias otras universidades, entre ellas la Universidad de los Andes, ¿no es cierto? Y para ir rápido el tema de lo interdisciplinario, yo creo que eso es lo fundamental y lo enriquecedor de este núcleo. Yo justamente, me hicieron la invitación por mi trabajo con jóvenes, porque en el fondo estudiantes de pregrado, posgrado y adultos jóvenes, es el trabajo justamente con jóvenes ya, por mi trabajo cualitativo, ¿no es cierto?, con perspectiva cultural, que es básicamente lo que hacemos antropólogos y antropólogas, y hay distintas disciplinas, hay psiquiatría, ¿no es cierto?, hay personas del área de la comunicación, psicología, obviamente, sociología, tenemos una economista, entonces un trabajo muy enriquecedor y personalmente para mí, yo creo que marcó un antes y después en mi carrera. Súper, sí, estaba viendo que tienen un Instagram también de IMAI. Sí, una página web y un Instagram, así que les invito a seguir porque se están haciendo varias cosas, varias actividades y se están subiendo siempre los artículos científicos, las publicaciones, hay entrevistas, porque también tiene un núcleo, el núcleo tiene un énfasis muy fuerte en difundir lo que se está haciendo. Vania Martínez está yendo constantemente y otros colegas a programas de televisión, radio, así que eso es muy importante por la misma razón que te comentaba, que las investigaciones no pueden quedar entre científicos, ¿no es cierto? Tienen que salir, la gente tiene que
tiene que, digamos, informarse desde instancias, digamos, espacios que trabajan con datos duros, digamos, con lo empírico, no de repente un Instagram así, que alguien que opinó, etcétera. Tener mejor opinión y mejores decisiones también. Sí. Y mira, estaba viendo que adjudicaste un Fondes irregular y mira, quería leer el título, que lo encontramos por acá. Se llama Trayectorias de aprendizaje de estudiantes universitarios de pre y posgrado y profesionales indígenas en disciplinas de matemáticas e ingeniería en universidades chilenas desde una perspectiva de género. Larguito el nombre. ¿Y en qué consiste y cuándo empieza a implementar o empiezan a trabajar en aquello? Ya empezamos. Ya empezamos a contactar a las universidades, que van a ser 4, pero seguramente se van a extender a 2 más, que abarcan de universidades, no las voy a nombrar porque me va a salir largo, pero desde Arica, de norte a sur, ya para trabajar con distintas etnias, ya. ¿Y el proyecto en qué consiste? Bueno, sigue la línea del Fondo de Iniciación. Es un estudio cualitativo, pero esta vez ahora lo voy a explicar, longitudinal, retrospectivo, intensivo. Pero básicamente voy a trabajar de nuevo con historias de vida, pero con cohortes, así como estudiantes indígenas de carreras relacionadas con matemáticas, del pregrado, después posgrado, personas que trabajan en áreas de matemáticas, científicos que son jóvenes y de ahí, digamos, senior, ya. Y la idea de estos cohortes es ir, ¿por qué es retrospectivo? Porque no hago un estudio longitudinal siguiendo, por ejemplo, a los chicos desde la U, seguirlos después en doctorado, en sus trayectorias de trabajo, porque si no es un estudio para estar 10 años, la verdad. Por eso es retrospectivo, porque estoy, digamos, reconstruyendo la historia a través de estos cohortes, reconstruyendo historias de vida. O sea, no hablamos solamente de la educación formal, sino que, al igual que en el Fondo de Iniciación, de todo lo que es la educación no formal. Entonces ahí sale el tema de las familias que comentabas, que así como los profesores también es fundamental. En la investigación del Fondo de Iniciación salió, por ejemplo, que la mayoría de los entrevistados, gran parte de los entrevistados, claro, sus papás tenían cuarto medio, algunos ni siquiera la básica completa, vivieron en la ruralidad, y uno se pregunta, sí, pero entonces esta cosa de estudiar y llegar entrevisté a una chica que estaba en el Instituto Max Planck, que es como wow en ciencia, y uno se pregunta, pero bueno, si los papás, varias cosas, no podían a lo mejor ayudar en las tareas, en enseñanza media, y ahí se ahonda un poco, pero de eso trata, y está enfocado justamente en matemáticas, por lo que comentabas antes, que si en ciencias es lo que se llama carreras STEM, ciencia, tecnología, claro, matemática, ingeniería, ya hay pocos estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, ya hay muy pocos. Dentro de las mujeres indígenas hay más poco, ¿no? Es muy reducido el número. Se entiende. Perdón. Sí, entonces, sabiendo que la matrícula siempre de las mujeres es un poquito superior al 50%. Entonces llaman poderosamente la atención estas otras cifras que son bastante más bajas. Sí, si bien en el caso de mujeres, mujeres científicas, la verdad, indígenas, no hay datos. Sí ha ido en aumento, pero todavía Chile tiene una deuda con incluir a personas indígenas y mujeres, por eso es también con perspectiva de género. Exacto. Mira, estamos llegando a la primera parte del bloque de la entrevista. El segundo, conversaremos acerca de lo que mencionábamos de este congreso en la Universidad de Harvard. Y entiendo que está asociado también a la Organización Mundial de la Salud. Sí, así que nos vamos a ir con el tema que eligió, por supuesto, nuestra invitada, Beautiful Day, de YouTube, y volvemos enseguida.
Bueno, para quienes se están conectando a la radio, estamos hablando con Marta Silva Fernández, quien es alumna de antropología de nuestra universidad y doctora en educación en perspectivas culturales y educación comparada de la Universidad de California, Santa Bárbara, Estados Unidos. Y bueno, estamos hablando de distintos temas, pero todos se relacionan con el fomento o el interés en la ciencia. Y te quería preguntar por otro estudio que tienes relacionado con un estudio comparativo entre Chile y Estados Unidos. En este mismo tema con estudiantes, ¿en qué consistió ese estudio? Sí. Bueno, ese estudio fue mi tesis doctoral, que también hice historias de vida y que de hecho ahí aprendí las historias de vida a partir de mi profesora mentora, que no me gusta decir profe guía porque profe mentora, Betsy Brenner, que es antropóloga también, estudió en Berkeley, Columbia. Ella me enseñó lo que son las historias de vida a partir de un trabajo que ella hizo en África, en Liberia, y estuve transcribiendo y como me encantó el trabajo, así que trabajé las historias de vida e hice una comparación con estudiantes doctorales chilenos y norteamericanos, ¿ya? Para conocer estas trayectorias y comparar básicamente lo que es la motivación y la motivación a seguir y la habilidad, las competencias para seguir una carrera en STEM, en ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Y fue bien interesante el trabajo, uno, porque era la primera vez que trabajaba con entrevistas largas, analizar los datos, no sé cómo lo hice honestamente. Bueno, estuve 4 años con una beca Fulbright también del Departamento de Estado de Estados Unidos. Así que fue un estudio bien interesante porque pude ahondar, claro, en las trayectorias de estos dos grupos, pero también en la cultura escolar, la cultura familiar y las diferencias que hay entre Chile y Estados Unidos. Ya, bueno, uno piensa Estados Unidos también como países de inmigrantes, ¿no es cierto? Pero en este caso, como los criterios de inclusión, es haber nacido en Chile y en Estados Unidos y haber transitado toda la educación. Así que, y entrevisté a varios estudiantes del Austral. Ya entrevisté en la Universidad de Concepción también, en Santiago y en Estados Unidos también en diversas universidades y mayormente en mi casa de estudios. Y dentro de los resultados... Hoy dentro de los resultados hay tanta cosa que podría estar así 2 horas hablando, pero sí, sí. Bueno, el fundamental, ya el fundamental, yo creo, y más relevante es que, y no quiero hacer cargas valóricas en realidad, porque funcionan distintos, es que en Chile las vocaciones científicas se van articulando de manera comunitaria, ya más, como dirían en ciencias sociales, más relacional, ¿no es cierto? El siempre estar como trabajando en comunidades, la influencia de la familia, que se mete mucho en la vida de uno, los profesores, se fomenta mucho el trabajo entre todos, es como una conciencia colectiva en enseñanza media, en la universidad también, porque me interesó mucho conocer cómo se vive los trabajos de campo en ciencia, en laboratorio, y era que salían a tomar chelas después de qué sé yo, de la jornada. Los profes, mentores, profes guías eran más cercanos. Y a diferencia, ¿no es cierto?, tenemos el tránsito por la educación formal y no formal en Estados Unidos, que es un proceso mucho más individual. Ya, esto quiere decir, y está marcado por, bueno, temas culturales, por ejemplo, la competencia, la competitividad. Tienen más actividades extraprogramáticas, o sea, así en Chile poquito, pero por lo mismo, por ejemplo, los hacen participar harto en ferias científicas, el tema de competir, ya el aspecto más individual, mucho trabajo con la familia, pero más como en mi familia, no lo hago mucho con mis amigos, el profesor, trabajo con el profesor o la profesora, no con el curso.
etcétera. Entonces, esa fue uno de los resultados principales ya. Y eso uno lo puede ver, ahí no te conté, pero yo siempre he estado trabajando con Explora, ya, y ahora estoy trabajando con un grupo de estudiantes con una profesora en el Par Explora Los Lagos. Y claro, ahí el grupo es lo importante. No es como tú, Marta, Juanita, Pepita. No, es el grupo es importante. El grupo va para allá, el grupo va para acá. Y ellos fueron una una feria científica. Y todo era muy, digamos, la comunidad. No eran como más bien individual. No dije individualista, lo colectivo y lo individual, distintos tránsitos. Claro, y uno se adapta por un tema cultural más que nada en la formación a esas características. Sí, mira, en la primera parte quería nombrar también, que no se me estaba escapando, a la profesora Nadia Mayorga. Uh-huh. Ella es la directora de Ingeniería Civil en Obra. Fue la primera mujer en titularse de esa carrera. Uh-huh. Y ella conforma con otras mujeres la agrupación Más Mujeres, Más Ingeniería. Así que le quería enviar un saludo ahí, si nos está escuchando, por lo que están haciendo también, y que entiendo tienen varias actividades durante el año. Sí, ahí vamos a hablar con él. Sí, miren, y en relación a lo que mencionaba, en este segundo bloque siempre preguntamos por las experiencias formativas de nuestros invitados. Uh-huh. Y en ese sentido te quería preguntar cómo fue estudiar aquí en la universidad y también estudiar en Estados Unidos, y cómo eso ha moldeado de cierta forma igual lo que haces hoy día. Claro, mi tránsito por la educación superior, bueno, igual en básica y media, toda mi trayectoria ha sido, debo decirlo, maravilloso. No sé si fue suerte o qué así, pero he tenido profesores, mentores que, como te decía, pues tienen un rol súper importante. La antropología es una disciplina, una ciencia, bueno, ahí voy a dejar que los antropólogos decían eso, que se aprende en el hacer. Entonces, en el pregrado yo comencé a trabajar de segundo año en proyectos Fondes, y todo significaba ir a terreno, a la punta del cerro, no sé, trabajar con gente desde segundo año. Yeah. Y ahí trabajé en los Fondes del profesor Juan Carlos Esquius, donde la profesora de Viguerra también estaba, a quienes mando un abrazo, saludos, y gran parte de mi profesión la aprendí con ellos. Ya eso fue en el pregrado. Y además que también estaba este tema bien cercano con los profesores y con los compañeros, ya que también lo vi de diferencia Estados Unidos, cada uno por su lado. También está el magíster en comunicación que hice, que está relacionado con este tema de mis cuentos, ya, porque son libros, pero son cuentos, en realidad de comunicar lo que se hace, comunicar lo que se hace en ciencias, ya, que también fue una experiencia muy bonita. Ahí tuve el profesor Juan Carlos Esquius de profesor guía también. Ahí trabajamos en ese momento el tema de la instalación de una celulosa, ¿ya? De la celulosa Arauco, que iba a tirar todos sus como desperdicios en la bahía de Mewin, ¿ya? Entonces estudiamos cómo la comunidad ahí se defendió, o sea, era... Fue emblemático. Sí, o sea, se dividían el trabajo, unos quedaban en turnos de noche, porque es como casi de película. Los de esta empresa mandaban a personas a hacer mediciones para poder instalar todo esto de noche. Yeah. Bueno, fue muy interesante, y en ese contexto trabajamos también con personas pertenecientes a comunidades lafkenche, que es gente del mar, y trabajar y conocer toda la perspectiva que tienen de los ecosistemas marinos, del agua. De hecho, escribí un paper con el profesor Juan Carlos Esquius sobre toda la mitología de los seres del agua. Bueno, y este saber que tiene que ver con que el ser humano no es como acá yo y allá está, no sé, el mar, el bosque, sino que soy parte de todo. Y todo está relacionado con todo, que también se ve en el libro de Mujeres Indígenas.
y no sé si por el doctorado también me preguntaste. Sí, pero creo que lo hablamos. Yo creo que con lo que me has dicho ya se muestra que cómo ha moldeado tu carrera también, tu formación. Sí. Y solamente mencionar, hablando de mentores, mi profesora Betsy Brenner, que también, o sea, es que ella es maravillosa. Con ella aprendí mucho. Igual está este trabajo más individual, pero... así que saludos. No sabe español, pero en mi corazón. Bueno, entonces también es una pregunta habitual. Si alguien tuviera interés por estudiar antropología, ¿qué le dirías? Uy, muy interesante pregunta, pero muy buena, excelente pregunta. Porque claro, tengo que pensar unos segundos. Pero se demuestra la pasión que tiene la docente acá. Es que hay tanta cosa que decir. No, está bien. Bueno, lo principal es ser, como se dice en inglés, que hay gente que no le gusta people person, bueno, igual los profes también que tienen que ser, que les guste mucho conversar, trabajar con personas, comunidades, de todo tipo de comunidades, o sea, de todo tipo de áreas. Nosotros, y es algo que siempre he definido personalmente como antropología, que está relacionado, ¿no es cierto?, con el área de educación que trabajo, que es una persona que aprende con y para otros, ¿ya? Tiene que gustarte aprender de las personas, no solamente de libros, sino... Tienes que estar inmerso. Sí, y bueno, lo básico que es leer harto, escribir harto, en el pregrado transcribir, y en el posgrado también. Después en proyectos Fondesit le paga ayudantes para que transcriban. Claro, pero eso. Sí. Mira, y lo mencionamos al inicio, que es como el tema contingente, quizás llama más la atención, que este trabajo que estás haciendo relacionado con la Organización Mundial de la Salud, donde está inserto también la Universidad de Harvard, y que tienen una reunión anual de las encuestas mundiales de salud mental. Sí. Ahora prontamente. Sí, es en Boston, justamente en la Universidad de Harvard. Es un estudio de la Organización Mundial de la Salud con la Universidad de Harvard, y es, como dice ahí, mundial, que están haciendo una suerte de diagnóstico de la salud mental de jóvenes y adolescentes. Y tiene una parte obviamente masiva, que son encuestas, y lo lindo es que son en varios países. O sea, yo he tenido reuniones sistemáticas con gente de Australia, Canadá, Sur Corea, Corea del Sur. Surcorea. Sí, ya está México y Chile, entiendo, como dos países de Sudamérica. Y bueno, esa es la parte masiva, ya, y tiene una parte cualitativa, ¿no es cierto?, que es en la que yo estoy trabajando. Y en este caso, en la Universidad Austral, hicimos entrevistas a jóvenes universitarios para conocer uno de los aspectos claves o importantes, es a los recursos que ellos acuden cuando tienen algún tema de salud mental, ¿ya? Porque, en las entrevistas se dividían los grupos, y uno de los grupos, por ejemplo, es una estudiante que te dice que ha manifestado que ha tenido intenciones suicidas, ¿ya? O autolesiones, disculpen que lo hable, pero son temas que hay que hablarlos en las universidades. Y después le preguntas, ¿y tú tienes algún problema? ¿Sientes que tiene un problema de salud mental? No. ¿Ya? Claro. Entonces hay todo un tema que trabajar en las universidades, y yo particularmente, claro, en lo cualitativo, y me estoy centrando en estudiantes indígenas, y este encuentro es una conferencia, ¿ya? Y la parte que voy a hacer yo, o sea, no voy a presentar, pero sí voy a ser parte el 8 de julio de una jornada de trabajo intensiva, donde justamente todas las personas que estamos trabajando o a cargo de la parte cualitativa, vamos a analizar datos, y la verdad es que estoy
muy feliz por esa instancia, porque hay muchas cosas en el mundo, o sea, comparar y ver en distintos países qué cosas en comunes hay y qué diferencias. Así que va a ser una jornada de trabajo interna, intensa. Estoy leyendo mucho porque tengo que leer todas las entrevistas, ver digamos, el análisis que se ha hecho ya en estas reuniones Zoom. Así que a eso voy. Y súper sí, pronto, el 8, sí, y en 5 días. Uy, sí, tengo que empezar a hacer las maletas. Ahora queremos presionar. Sí, quiero mencionar que yo hago esto en el contexto de IMAI. Ya, en el contexto de IMAI, ellos están en este proyecto hace tiempo, obviamente, y a mí se me encomendó, como acá en la universidad, que fueron las entrevistas, y se me encomendó yo ser la persona que ayude con el análisis de datos, ir a trabajar con estas personas de otros países, así que en ese contexto. Sí, sabemos, tremendo trabajo que hace IMAI, el núcleo milenio, para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Y bueno, nosotros llegamos a la profesora Marta Silva porque por el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. La contactamos y le pedimos un comentario para nuestras redes sociales, que siempre lo hacemos con algunas efemérides importantes. Y justamente no quería dejar pasar la ocasión para que nos pueda invitar a conmemorar ese día, o sea, a repetir la invitación, porque la verdad es que llegó bastante. Sí, hacer énfasis en las comunidades, como decía, para conmemorar, visibilizar, no solo en las comunidades escolares, sino en las comunidades escolares y en instituciones, ¿no es cierto?, como instituciones de educación superior, sino en todo ámbito. Ya, más que conmemorar, claro, a conmemorar y a visibilizar, pero la invitación es más allá del mes o el día. Ya, yo creo que todas las temáticas, todos los saberes de pueblos originarios deben ser incluidos en el currículum, no solamente en las escuelas interculturales, ya que es todo un tema también, pero en el que yo no estoy trabajando, sino que esta otra beta de incluir los saberes indígenas en el currículum y en todas las instancias. Por ejemplo, una instancia muy bonita son los sistemas de salud intercultural, que es algo es algo muy importante que se está llevando a cabo hace mucho tiempo, y es tener esta conciencia de que todos tenemos sangre indígena. O sea, yo creo que nadie puede negar eso nacido en Chile, bueno, a menos que tenga digamos, linaje así como alemán, pero eso hay que reconocerlo y valorar la tierra, como decían, los ecosistemas marinos, desde esa perspectiva más holística y más linda también, que eso también va a tener repercusiones de, por ejemplo, un profesional o una profesional científico que tenga que ir a trabajos de campo y trabaje con comunidades indígenas, que ya tenga, digamos, este chip desde el colegio. Y solamente un ejemplo quería poner: en Nueva Zelanda conocí a un científico maorí que trabajaba, es experto en papas, ya así con los científicos siempre experto en algo, es súper específico. Papas. Papas. Ya. Sí, en papas, ya, y tiene un trabajo hermoso de años trabajando con comunidades maorí, y ahí tú ves que está la parte de la ciencia, y está el conocimiento maorí sobre las papas y todo lo porque uno piensa en las papas, pero en realidad es todo el sistema donde están las papas. Y él celebra, disculpen que no me acuerde el nombre, pero anualmente hace una celebración que es un ritual maorí, y lo hace en la universidad y la gente va, o sea, todo, no solamente maorí, sino que está abierta a la comunidad y es súper valorado. Así que es el Nick que también mando saludos en el contexto de este Fondesit. El otro año, en el tercer año, voy a ir a Nueva Zelanda de nuevo, porque ahí también hice varios vínculos con una profesora maorí que trabaja haciendo investigación en este track de educación maorí.
Mira, bueno, tenemos hartos temas. Sé que también después habrá otra publicación por ahí que se está trabajando, pero dejamos la invitación abierta si quieres volver aquí al estudio y conversar y hacer difusión de lo que estás haciendo, Marta. Así que muchas gracias y saludamos también a Jano, a Antonio y al director Miguel, que quedó ahí en carpeta, que hacen posible también que estemos en este espacio. Así que muchas gracias por estar en el estudio. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias por su atención. La libertad se conquista en Radio Universidad Austral de Chile.